En las 11. Es solo uno de 4 años. Y yo creo que puede llegar mejor a esta clase porque lo veo más despejadito y despabinado. La anterior clase habíamos visto lo que son las adaptaciones celulares, ¿no? Cómo se adapta una célula. Habíamos hablado de 4 tipos de adaptaciones y básicamente, ¿no? Coincidían todos en que podían ser, ¿no? Reversibles o irreversibles. Las adaptaciones celulares. Reversibles, ¿no? Toda adaptación es celular y reversible, ¿no? Entonces, si ya hemos visto lo que son las adaptaciones celulares, ¿qué entenderían ustedes por respuestas subcelulares a la adaptación? O la lesión. ¿O qué ejemplo me podrían dar de una respuesta subcelular, ¿no? A la adaptación o a, en este caso, a una lesión? Celulares hemos visto, ¿no? Hipertrofia, atrofia, hiperplasia, ¿no? Metaplasia, ¿no? Y una respuesta subcelular, ¿cuál sería el concepto? A ver, chicos. Creo que hasta en la palabra está, ¿no? La definición. Es como muchos de los organelos citoplasmáticos se modifican o cambian, ¿no? Y pueden acompañar la adaptación o la lesión celular, ¿no? El ejemplo. En algunas patologías o en algunas lesiones, ¿no? Se necesita producir más proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué hará la célula? Podrá, en este caso, hacer trabajar mucho más a qué órgano citoplasmático. Estoy hablando al aparato de Golgi, ¿no? O al retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Imagínense, ¿no? Un paciente que tiene una intoxicación, vamos a poner por algún tipo de medicamento, ¿no? ¿Cuál era el organelo citoplasmático o organelo citoplasmático que estaba más asociado a los procesos de desintoxicación? Ribosoma. Desintoxicación. Cuando van un sábado a Mónaco, el domingo al día siguiente, ¿qué organelo cree que funciona más? Ribosoma. La mitocondria. El retículo endoplasmático. ¿Cómo se adapta? ¿Cuál es la respuesta subcelular? En este caso hay células, ¿no?, que tienen una hipertrofia de su retículo endoplasmático liso, ¿no? Hacen que su retículo endoplasmático liso aumente de tamaño porque tienen que trabajar más para, obviamente, poder, ¿no?, subsanar esa lesión celular que es una intoxicación, ¿no? Entonces, ¿qué luz se apaga? Porque no se cuadra. ¿Qué? Podríamos apagar la luz, De eso estábamos hablando hace 5 minutos. ¿No? Entonces, las células, ¿no?, básicamente, ¿no?, están expuestas a factores estresantes, ¿no? Traumatismos, toxinas, infecciones, ¿no? Entonces, vamos a volver a definir lo que es una lesión celular, ¿no? Lesión celular es un daño a la estructura o la función de una célula que puede ser reversible o irreversible, ¿no? Esa era la gran diferencia de la lesión celular con la adaptación celular, ¿no? La adaptación celular siempre es reversible, ¿no? La lesión celular puede ser en algunos casos reversible y en otros casos no irreversible, ¿no? Entonces, como les acabo de mencionar, la lesión celular puede ser reversible o irreversible, ¿no? Toda lesión celular irreversible lleva a la muerte celular, ¿no? Por 2 vías que ustedes ya conocen, pero vamos a estudiar en la siguiente clase, que sería tanto de la necrosis
como la apoptosis, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de lesión celular, ¿no? Generalmente las patologías van a llevar a un daño mitocondrial, a una homeostasis anormal del calcio, a un daño en el material genético, daño en la membrana celular, produciendo, ¿no?, alteraciones de intercambio de la célula con el medio que lo rodea, un estrés del retículo endoplásmico liso y obviamente un estrés oxidativo, ¿no? ¿A qué me refiero? El daño mitocondrial, la homeostasis del calcio, el estrés del retículo endoplásmico puede, ¿no?, llevar a que se produzca un montón de sustancias nocivas, ¿no?, que se conocen como radicales libres, ¿no? Y la acumulación de esos radicales libres, ¿no?, produce una lesión celular irreversible, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico de una lesión celular reversible es la tumefacción celular, ¿no? Sabemos que la membrana celular es básicamente, ¿no?, o se conoce porque es selectiva en cuanto a su permeabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante casos que producen una hipoxia, una disminución en la irrigación o disminución de oxígeno, existe una alteración en la membrana celular, ¿no? Lo que también hace que se produzca un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Cuando nosotros tenemos en nuestro organismo un desequilibrio hidroelectrolítico, generalmente se manifiesta como, por ejemplo, edemas, ¿no?, hinchazones o edemas, ¿no? En la célula pasa lo mismo, ¿no? Hay una tumefacción celular, un edema de la célula cuando hay alteraciones, ¿no?, en la membrana celular, ¿no? Y el otro cambio que también es reversible es la acumulación de vacuolas o de materiales dentro de la célula, ¿no? Y a la acumulación del material lipídico dentro de la célula se conoce como esteatosis, ¿no?, o cambio graso. ¿Dónde lo vamos a ver? Todos, ¿no?, en el hígado, ¿no?, en pacientes sobre todo alcohólicos, ¿no? Si se acuerdan, ¿no?, la histología normal del hígado es más o menos así, ¿no? ¿Qué eran estos espacios blanquitos? Las trabeculas, ¿no? Y los hepatocitos. No es lo mismo que estos hepatocitos, ¿ven? Por ejemplo, ven este hepatocito, se los estoy marcando, ¿no? Acá está su núcleo y todo lo que está en el citoplasma, que claro es, ¿no?, material lipídico que empuja al núcleo hacia un extremo, ¿no? Esto se conoce como un cambio graso o una esteatosis, ¿no?, hepática, o el famoso hígado graso, ¿no? Que yo pongo siempre el ejemplo de pacientes alcohólicos, ¿no? Si el paciente persiste con esa adicción, llegará y progresará a una cirrosis, ¿no? Si no, ¿no?, ese daño es irreversible y puede volver a la normalidad, ¿no? Y el mejor ejemplo de una lesión celular irreversible, ¿cuál sería? De una lesión celular irreversible. El mejor ejemplo. El que es el primero. ¿Cuál? Un infarto agudo de miocardio, ¿no? La falta prolongada de oxígeno produce una isquemia, ¿no? Y la lesión se caracteriza por la ruptura de las membranas, disfunción mitocondrial severa, llevando a lo que sería una muerte celular, y el miocardiocito ya no se puede regenerar, ¿no? Y ese es el ejemplo, ¿no? Esto, fíjense, sería más o menos la histología normal del miocardio, ¿no? Citoplasmas bien tenidos, ¿no?, y núcleos visibles, ¿no? Un infarto agudo de miocardio, por así decirlo, reciente, ¿no? Vemos que hay algunas células inflamatorias entre las fibras musculares. Ya en un infarto agudo prolongado, ¿no?, ve que las fibras musculares se tienen mucho más de rosado, se ve la estructura, pero ya no se ven los núcleos como acá, ¿no?, los núcleos, ¿no? Y hay muchas células inflamatorias interpuestas entre lo que serían las fibras musculares, ¿no? Ese tipo de muerte celular es irreversible y se conoce como necrosis, ¿no? A la necrosis isquémica también se la conoce como necrosis de tipo coagulativa, ¿no? La próxima clase nos vamos a abocar
a lo que serían los tipos de necrosis. Entonces, cuando la célula se lesiona, ¿no?, va a poner en marcha una serie de respuestas para intentar reparar ese daño celular y obviamente tratar de persistir o sobrevivir, ¿no? Entonces, estas respuestas se producen siempre a nivel subcelular, ¿no?, dentro de las diferentes estructuras celulares, ¿no?, ya sea orgánulos membranosos o no membranosos, como vamos a ver, ¿no? Pero las lesiones celulares más conocidas son las que les acabo de nombrar, ¿no? La tumefacción celular, ¿no?, cuando hay un edema, un desequilibrio hidroelectrolítico y produce un acúmulo de líquidos en el citoplasma, ¿no? El cambio graso, ¿no?, el acúmulo de gotas lipídicas en lo que sería también el citoplasma. La degradación de proteínas, ¿no?, las proteínas dañadas se descomponen y se eliminan por la célula y llega a ser patológico cuando hay una degradación de proteínas y la célula no puede eliminarlas y se acumulan en la célula, entonces ya estamos hablando de una patología, ¿no? La activación enzimática, que tiene que ver mucho con el orgánulo encargado de la digestión enzimática, que es el organelo celular encargado de la digestión enzimática, ese es el lisosoma, ¿no? Y obviamente todo esto conlleva a lo que sería la apoptosis o, en primer término, una muerte controlada, ¿no? Bien. Y acá tenemos el ejemplo de lo que es una tumefacción celular, ¿no? Esto, si les muestro esta imagen, todos me van a decir qué tejido es, ¿no? Es un glomero, ¿no? ¿Y dónde encontramos los glomeros? En el riñón, ¿no? Fíjense que los túmulos renales están muy ensanchados porque sus células están regordetas, ¿no? Están ensanchadas porque tienen un acúmulo, ¿no?, de líquido en el citoplasma, ¿no? No es que sean gorditas, solo acumulan líquido, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál sería el concepto de respuesta subcelular, ¿no? Es el conjunto de alteraciones metabólicas y estructurales que ocurren en los organismos, ¿no? Lisosoma, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplasmico liso, mitocondrias o el mismo citoesqueleto de la célula, ¿no? Por ejemplo, si una célula se va a hipertrofiar, tendrá que tener una modificación en su citoesqueleto. Si está aumentando de tamaño, sí, porque ¿quién es que le da la estructura a las células? El citoesqueleto. Si una célula se va a tornar hiperplástica, ¿tendrá que tener alguna modificación en su citoesqueleto? Sí, no, ¿por qué? Hemos dicho que una hipertrofia tiene que tener una modificación en su citoesqueleto. Y en una hiperplasia, que solo va a aumentar el número. ¿Qué? Tal vez, no hay tal vez. Sí, porque la hiperplasia es un aumento en número. ¿Qué tiene que hacer la célula para aumentar el número? Dividirse, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que uno de los componentes, una de las estructuras fundamentales para la mitosis, ¿no?, son las fibras de actina, ¿no? Y la actina es parte del citoesqueleto celular, ¿no? Las más conocidas dentro de las más estudiadas, por así decirlo, ¿no?, dentro de lo que serían las respuestas subcelulares está el catabolismo lisosomal, la inducción del retículo endoplasmico liso, las alteraciones mitocondriales y las anomalías del citoesqueleto, ¿no? Entonces, vamos a empezar a estudiar cada uno, ¿no? El lisosoma, organelo citoplasmático encargado de la digestión enzimática, ¿no? Entonces, es un orgánulo membranoso o no membranoso. ¿Tiene membrana o no tiene membrana el lisosoma? Si tiene membrana el lisosoma, ¿qué tipo de membrana es? ¿Qué tipo de membranas hay en la célula? La bicapa. Todas las membranas.
membranas de la célula son una bicapa lipídica y responden al modelo de qué? Del mosaico fluido. ¿Ya? Entrar un poco en lo que sería la definición de lo que es el catabolismo, ¿no? Parte del proceso metabólico consiste en la degradación de nutrientes, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Pero entrar en los conceptos de lo que es el metabolismo, el anabolismo, el catabolismo sería muy redundante para ustedes, ¿no? Porque ustedes acaban de aprobar la materia de bioquímica, ¿no? Y uno de los temas fundamentales de bioquímica es el metabolismo, el anabolismo y el catabolismo, ¿no? Entonces no me voy a meter mucho ahí, ¿no? Porque uno se mete en peleas que solo puede ganar, dice, ¿no? No me voy a meter a discutir con ustedes el anabolismo y el catabolismo si sé que ustedes saben mucho más que yo de ese tema, ¿no? ¿Bien? Entonces, ¿qué son? ¿No? Los lisosomas, ¿no? Organelos citoplasmáticos, ¿no? Membranosos que contienen enzimas digestivas, ¿no? Que están implicados, obviamente, por eso en la digestión enzimática, ¿no? ¿Qué degradan los lisosomas? Todo, ¿no? Si hay alguna estructura que ya no le sirve a la célula, ¿quién va? El lisosoma, ¿no? Si entra a un microorganismo, ¿quién es el primero ahí? Va un neutrófilo. ¿Qué tiene el neutrófilo en su citoplasma? Lisosomas. Se lo fagocita y sus lisosomas lo... Si la célula necesita degradar lípidos, ¿no? ¿Qué enzima activa el lisosoma? ¿En qué terminan las enzimas? Asas. Y si necesita degradar lípidos, ¿no? Si necesita degradar ácidos nucleicos, ácido nucleico, ribonucleicos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es un proceso fundamental, ¿no? De la función del lisosoma, ¿no? Porque no solo degrada, sino puede contribuir a reciclar componentes. Si viene una proteína, ¿qué va a hacer? La va a degradar en qué? Un montón de aminoácidos que después la célula podría volver a utilizar, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cuál es la función del lisosoma? El catabolismo lisosomal, degradar moléculas, eliminar desechos y reciclar algunos componentes, ¿no? Serían sus funciones, ¿no? ¿Cómo funciona el catabolismo celular? ¿No? Básicamente, ¿se acuerdan? Cuando entra alguna sustancia o cuando alguna sustancia se necesita degradar en la célula, ¿va directamente al lisosoma o cómo era todo el paso? ¿Se acuerdan? Es un poquito repasar lo que era la endosíntesis. ¿Qué? No se acuerdan en el profundo de su subconsciente la palabra endosoma. Primero lo reconoce el endosoma primero, después el endosoma tardío, ¿no? Él decide si le sirve o no le sirve a la célula. Si no le sirve a la célula, ¿no? Lo manda ¿a dónde? Al lisosoma. Y el lisosoma lo degrada, ¿no? ¿Qué características tiene el lisosoma? Aparte de tener todas esas enzimas, ¿no? Nucleasas, proteasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas, fosfolipasas, ¿no? Tiene, ¿no? Hidrogeniones que le confieren un pH bastante ácido, ¿no? ¿Bien? Entonces, hay, ¿no? Muchas enfermedades, no muchas, en realidad están descritas 70 trastornos metabólicos hereditarios conocidos como enfermedades del depósito lisosomal. ¿Bien? Nada más que 70. ¿Cuántos son aquí? Como 40. Podrían estudiar para la próxima clase 2 alteraciones lisosomales cada uno de los. ¿No? Bien. Entonces,
¿Cómo se llama? Dentro de se llaman enfermedades del depósito lisosomal, como les digo, son más o menos 30 trastornos metabólicos hereditarios poco frecuentes. Bien, el más conocido de estos, antes de eso, ¿no? Me les voy a hacer una pregunta, ¿no? De tercero de secundaria. ¿Qué coño? Este es el lisosoma, ¿no? Bien. Adentro del lisosoma está lleno de enzimas de hidrógeno, por lo que, ¿no? El medio interno del lisosoma es ácido, ¿no? Un pH menor a 5. Fuera de la célula el pH es de 7.2, casi neutro, ¿no? O sea, sí o sí, esto tiene que estar dentro del lisosoma, porque si estaría fuera, sería incompatible con la vida, ¿no? Ese pH ácido destruiría toda la célula y chao, ¿no? No podríamos vivir. Entonces, si ese pH ácido, ese medio interno ácido, es capaz de destruir proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, fósforo, sustancias sulfatadas, aminoácidos, lo que se les ocurre, ¿no? ¿Por qué? Si esta es una bicapa lipídica, no se degrada con el medio ácido que había Sí. No, era fosfatidina. ¿Por qué? Eso no está en el examen de estudio. Tiene un componente que evita que este medio ácido alcance. Tarea para la próxima. No tengo mis apuntes. Entonces, los trastornos lisosomales, aproximadamente 30 trastornos. La enfermedad más conocida, ¿no? Es la enfermedad de Gaucher, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Gaucher? ¿No? Es la acumulación, ¿no? De una sustancia que serían los glucocerebrocidos, ¿no? ¿Qué es eso? Son básicamente, ¿no? Fosfolípidos, ¿no? Bien, entonces, si esos fosfolípidos que se llaman así, medio difícil, ¿no? Glucocerebrocidos, necesitan ser degradadas, ¿cuál será la enzima que tendrá que degradar esos glucocerebrocidos? La glucocerebrosidasa, ¿no? Facilito, solo aumentamos la ácida, ¿no? Pero ¿qué pasa si es una enfermedad lisosomal? No existe esta enzima, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿De qué color es el caballo blanco de Melgarejo? Entonces, si no hay una enzima que degrade los glucocerebrocidos, ¿qué pasa? Aumenta, se acumulan en la célula y de tanto acumularse, ¿no? Se vuelven patógenos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Va el macrófago, fagocita esos glucocerebrocidos, pero tampoco les puede hacer nada porque sus enzimas no sirven, ¿no? Y se acumulan en su citoplasma, ¿no? Aquí. Macrófago, glucocerebrocido, ya es un lisosoma, ¿no? Pero fíjense que no puede degradarlos y se van acumulando, ¿no? Y eso repercute ya en esplenomegalia, anemia, dolor, ¿no? Creo que está ahí el cuadrito, la enfermedad de Gaucher, ¿no? Hermoso, para que tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? ¿Cuántas de esas he visto yo en mi vida? Ninguna. Porque, como les he dicho, ¿no? Son enfermedades sumamente raras. Bien, pero yo ya me he estudiado una, ¿no? Faltan otras 69. Bien, entonces para la siguiente clase, cada uno va a estudiar una enfermedad de depósito lisosomal y no vale repetir. Bien, si repiten, castigo. ¿Ok? Perfecto. ¿Bien? Ya les han dicho hasta el cansancio que la forma de enseñanza de la universidad es por competencia, ¿no? Y nosotros les tenemos que ir poniendo ciertas motivaciones. Así les dicen. Una motivación es hacerlos estudiar enfermedades de depósito lisosomal, ¿no? Ahora lo que nos han dejado claro es decir que
Eso no tiene nota. No suma, ¿no? Pero a mí se me ocurrió una brillante idea. He dicho, si no suma, que reste, ¿no? Entonces, el que no se aprende una enfermedad lisosomal, cuando vaya a dar su examen sobre 100, ya no dará sobre 100, ¿no? Dará sobre 90, sobre 80. ¿Bien? ¿Bien? Perfecto. Inducción del retículo endoplásmico liso. Básicamente es una hipertrofia del retículo endoplásmico liso, ¿no? En ciertas circunstancias, ¿no? Que obviamente antes de eso, ¿qué tienen por una hipertrofia del retículo endoplásmico liso? Aumento de su, ¿no? Ciertas circunstancias de aumento de demanda hacen que ciertas células, ¿no? Empiecen y aumenten su tamaño, ¿no? Del retículo endoplásmico liso, precisamente para poder cubrir esa demanda, ¿no? Entonces, retículo endoplásmico liso, ¿no? ¿Por qué se llama retículo endoplásmico liso? Porque no es rugoso, ¿no? No tiene rugosito. Bien, una forma sacular, tubular, y la pregunta del orgánulo, ¿membranoso o no membranoso? ¿Membranoso o no membranoso? Membranoso, membranoso. ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿No? Síntesis de lípidos, desintoxicación, ¿no? De sustancias nocivas, drogas, alcohol, fosfolípidos, ¿no? Almacenamiento del calcio y metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, vean lo importante que es el retículo endoplásmico liso, ¿no? Que es encargado de almacenar calcio, ¿no? Nosotros sin calcio no podemos vivir. ¿Por qué? Porque no tendríamos huesos. No, sino que Podríamos ser como viboritas, ¿no? sino que afectaría la salud de los huesos. Pero yo, digamos, con los huesos mal desarrollados, puedo vivir. Ay, también en las bombas. Que después de celebrarse. ¿Por qué? Por la contracción muscular. Recuerden que tenemos un músculo que tiene que funcionar todo el tiempo, ¿no? Si no funciona, nos morimos, básicamente, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esta estructura hermosa, estudiada hace 2 años atrás? Bueno, en realidad estudiada este colegio y aumentado un poquito, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdan, no? Un túbulo T. Recuerden que en el músculo no se llama retículo endoplásmico liso, ¿no? Se llama retículo sarcoplásmico, pero es lo mismo, ¿no? Y 2 cisternas del retículo endoplásmico liso formaban la famosa triada, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? Se acumulaba calcio en las cisternas y en los procesos de contracción muscular pues, se liberaba, ¿no? O se secuestraba el calcio para producir contracción, relajación, ¿no? Entonces esa es la importancia, ¿no? Recordemos siempre, ¿no? Que al hablar de una inducción, ¿no? Del retículo endoplásmico liso, estamos hablando, si está aumentando su tamaño, de un proceso dinámico, ¿no? Que vamos a hacer, ¿no? Entonces, cuando estamos expuestos a fármacos o toxinas, ¿no? Por ejemplo, las células hepáticas, como vemos acá, ¿no? Aumentan su cantidad y su tamaño de retículo endoplásmico liso. De por sí el hepatocito debe ser unas células que más retículo endoplásmico liso contiene, ¿no? Porque interviene en procesos metabólicos, ¿no? Las células testiculares, por ejemplo, ¿no? Las que producen hormonas, también tienen un montón de retículo endoplásmico liso, ¿no? ¿Qué células testiculares son las que producen hormonas? Las de septo y las de líquido. Y obviamente la dieta también puede influir en la producción de lo que sería el retículo endoplásmico liso, ¿no? Una dieta rica en grasas puede estimular el desarrollo, ¿no? Del retículo endoplásmico liso, sobre todo en las células intestinales, favoreciendo la absorción sobre todo de lípidos, ¿no? Entonces,
Los barbitúricos, ¿no? Eran fármacos que eran utilizados antes en la anestesia. Creo, ya no es tanto mi campo, pero creo que no se usan mucho en la actualidad, ¿no? El uso prolongado producía una hipertrofia del retículo endoplástico liso, ¿no? ¿Qué pasa? Como el retículo endoplástico liso está vinculado en todos los procesos de desintoxicación, ¿no? Interviene mediante el citocromo P45, ¿no? Esto degrada las sustancias, pero recuerden que la acumulación de sustancias degradadas llegan a ser nocivas y por ende, si se acumulan después, llegan a ser patológicas. El alcoholismo crónico, la exposición a algunos plaguicidas o insecticidas de manera prolongada. La hiperplasia en la glándula suprarrenal, ¿no? La hiperplasia en la glándula suprarrenal, cuando es patológica, la suprarrenal empieza a producir más hormonas, ¿no? Y como las hormonas que produce la glándula suprarrenal son hormonas esteroideas que tienen que ver con los lípidos, entonces, ¿qué hace su retículo endoplástico liso? Aumenta de tamaño, ¿no? La colestasis, que es el acúmulo de bilis, también nos lleva a eso, ¿no? Y se decía que la hipertermia maligna era una reacción grave a la anestesia general, que creo que ahora con el advenimiento de nuevos fármacos y nuevas técnicas ya no se ve mucho esto. Bien, entonces, cuando esta hipertrofia se mantiene durante mucho tiempo, la célula pasa de un estado de adaptación a un estado de estrés o de lesión, ¿no? Básicamente porque les he dicho, ¿no?, que la acumulación de ciertas sustancias conlleva ya a una lesión celular, ¿no? ¿Qué va a ser? La formación de radicales libres, ¿no?, y un daño oxidativo, ¿no? Entonces, lesión celular y la peroxidación lipídica, ¿no? Los radicales libres atacan las membranas de la propia célula, ¿no? Esas serían las consecuencias de, digamos, de una hipertrofia del retículo endoplástico, ¿no? La formación de radicales libres y la peroxidación lipídica. Entonces, yo en el examen les pongo, ¿no? Mencione una, ¿no?, alteración vinculable a la hipertrofia o inducción del retículo endoplástico liso. ¿Ustedes qué pondrán? ¿Qué pondrán? Pueden poner formación de radicales libres o peroxidación lipídica, ¿no? Bien. Ahora ya no voy a preguntar eso. Alteraciones mitocondriales, ¿no? ¿Qué pasa en la mitocondria? Puede haber una disfunción y cambios morfológicos ya en la apoptosis, muerte, ¿no?, alteración en el tamaño y la forma. Puede haber también una hipertrofia o una atrofia, ¿no? Puede ser tan grande la hipertrofia, en algunos casos, ¿no?, que se llaman megamitocondrias, ¿no? Donde vamos a ver, sobre todo en algunas hepatopatías, ¿no? Estas, y en algunas miopatías mitocondriales también vamos a encontrar las megamitocondrias. ¿Qué características tienen? Son grandes, sus crestas son normales y depósitos de material cristalino, ¿no? Obviamente una histología normal no la vamos a ver, pero en microscopía electrónica sí, ¿no? Todo esto que ven acá, ¿no?, todo esto que les estoy marcando, ¿no?, es una mitocondria, ¿no? Si se acuerdan cómo era una mitocondria, su doble membrana, sus crestas, esto se parece, no se parece, ¿no? Es una megamitocondria con depósitos de material, ¿no?, que vemos acá. Lo mismo en este, ¿no? Entonces, puede haber un daño estructural, ¿no? Pueden sufrir. Recuerden que la mitocondria tenía una característica muy importante, que era la de producir su propio material genético, ¿no? Entonces puede haber una alteración en su ADN. Una disfunción, ¿no? ¿Cuál era la principal función de la mitocondria? ¿Qué? Producción energética, ¿no? Entonces, si hay una disfunción mitocondrial, ¿la producción energética será la misma? No, porque no está funcionando, ¿no? Y obviamente estamos hablando de algunas alteraciones dinámicas de la mitocondria, ¿no? Como no son las que acabo de mencionar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias?
Obviamente, reducción de régimen, ¿no? Aumento en la producción de radicales libres y la activación de la apoptosis, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? La mitocondria es muy importante para activar una de las vías de la apoptosis. ¿Cuál será? Porque apoptosis también han llevado el año pasado en la fisiología, ¿no? La patología no es más que un recuerdo de algunas de sus materias básicas, ¿no? Entonces, ¿qué patologías pueden ser vinculadas a estas alteraciones mitocondriales? Muchísimas, ¿no? Las más conocidas: Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, arteriosclerosis, artritis reumatoidea, lúpus eritematoso y glomérulo nephritis, ¿no? Serían las más comunes, ¿no? Por ejemplo, en el lupus, las alteraciones mitocondriales producen, ¿no? Aumento de los radicales libres, ¿no? La mitofagia, que quiere decir que las células del sistema mononuclear se comen mitocondrias, ¿no? Aumento de los potenciales de membrana, ¿no? Y una destrucción del ADN mitocondrial, ¿no? Básicamente una alteración en el ADN mitocondrial, ¿no? Y también, ¿no? Esto en el lupus, ¿no? En el Alzheimer, ¿no? La disfunción mitocondrial, ¿no? Se puede ver no solo en el Alzheimer, sino en muchas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Se ve sobre todo, ¿se acuerdan que la mitocondria, en el proceso de respiración celular, participaba el ciclo de Krebs y después el ciclo de Krebs que venía? O la cadena de transporte de electrones que vimos, ¿no? De la fosforilación oxidativa. Y se acuerdan que tenía varios eslabones, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, hasta producir el ATP, volverse a cargar el 2, volver a salir, ¿no? Entonces, la falla bioenergética en la mitocondria, en el Alzheimer, se ve en el citocromo C oxidasa o en el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones, ¿no? Y acá está otro, ¿no? Aumento o disminución de ese complejo, hay una fragmentación de mitocondrias, aumento de radicales libres y el ADN se puede dañar, el ADN obviamente de tipo mitocondrial, ¿no? Anomalías del citoesqueleto, ¿no? Entonces, si yo digo citoesqueleto, ¿no? ¿Qué proteínas se les viene a la cabeza? Si yo digo citoesqueleto, ustedes inmediatamente, ¿en qué proteínas piensan? No se peleen. Cualquiera puede contestar. Microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, ¿no? ¿Falso o verdadero? ¿Qué pasa? ¿Qué tipos de anomalías vamos a encontrar en el citoesqueleto? Desorganización de los filamentos, ruptura de filamentos, formación de agregados, ¿no? De estos filamentos, ¿no? Alteraciones en la expresión de proteínas y modificaciones post-transduccionales, ¿no? ¿Qué es eso? Básicamente la fosforilización de la proteína o la ubiquitinación de la proteína, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Acabo de dar dos términos, ¿no? Como fosforilización y ubiquitinación, y me paso a la siguiente diapositiva. Entonces quiere decir que todos saben qué es una fosforilización y qué es una ubiquitinación. ¿Qué es una ubiquitinación? Es cuando una célula se ubiquitiniza. Primero, ¿qué es una fosforilización? Cuando una molécula, ¿no? Recibe otra molécula de fósforo, ¿no? Por ejemplo, las proteínas, ¿de qué están hechas? De aminoácidos, ¿no? De pronto, entre todos los aminoácidos entra una molécula de fósforo y ya se está fosforilizando. Pero esa molécula de fósforo no tendría por qué estar ahí, entonces produce una alteración en la estructura, ¿no? Y la ubiquitinación no es más que, ya les había dicho, ¿no? El retículo endoplasmático,
Golgi, ¿no? Dice, esta proteína me sirve, no me sirve. No me sirve, le pongo un sello. Se conocía como el sello de la muerte, ¿no? Pum, un sello. Y la ubiquitiniza, ¿bien? Sale y va a los proteosomas y los proteosomas lo degradan, ¿no? Degradan esa proteína, libera sus aminoácidos que podrían volver a ser utilizados, ¿no? Básicamente, esa es la ubiquitinación. Es básicamente ubicar a una célula. En caso de Alzheimer, las proteínas tau, los microtúbulos, ¿no? Las neuronas, ¿no? Funcionan como las vías, ¿no? Eso es un colapso, vamos a ver en el citoesqueleto de la célula, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan cómo estaba compuesta una neurona, no? Tenía su soma, sus dendritas, y del otro lado, ¿qué tendría? Su axón, ¿no? Largo. Bien. ¿Qué transcurría por el axón? El estímulo nervioso, ¿no? Sobre todo en neurotransmisores, ¿no? Esos neurotransmisores tenían que ir en vesículas, ¿no? Pero no pueden transitar solos, ¿no? Por el axón, ¿no? Básicamente, ¿no? Ese neurotransmisor era como un vagón de tren que tenía que ir por unas rieles, ¿no? Esas rieles eran ¿qué componente del citoesqueleto? ¿Qué componentes del citoesqueleto? Microtúbulos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el Alzheimer? Básicamente esos microtúbulos, ¿no? Se degeneran, ¿no? Se acumulan y ya no tienen de manera desordenada. Entonces ese neurotransmisor ya no puede viajar por ese axón, ¿no? Porque están todos los microtúbulos desordenados y acumulados, ¿no? Entonces, básicamente, así se explica la fisiopatología del Alzheimer, ¿no? ¿Y qué vemos nosotros en la histología, ¿no? Nuestra célula, zona neuronal, y fíjense, todo lo que aquí tendría que ser axones y mielina está todo como desintegrado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y produce obviamente la acumulación de otras proteínas como la proteína beta amiloide, ¿no? Entonces van acumulando esas proteínas ahí y hay un proceso denominado neurodegenerativo y miren, ahora a los chicos con los que pasé clases hoy en la tarde, ¿no? Les dije que una pregunta de la residencia, ¿no? Era ¿cuál? ¿Qué función tenía el P53, ¿no? Y les di las opciones, ¿no? Los que han ido a clases de vida, ¿no? Y ahora me acuerdo que otra de las preguntas del examen de la residencia era esta, ¿no? ¿Qué proteínas, ¿no? Se ven alteradas en la fisiopatología de la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Y la respuesta correcta era la proteína tau y la beta amiloide, ¿no? Porque la proteína tau es indispensable para la formación de los microtúbulos. Bien, ya les he dado dos preguntas del examen de residencia. Les faltan 98. En la cirrosis hepática, ¿no? También existe una alteración, ¿no? Del citoesqueleto, en este caso de los filamentos intermedios, ¿no? Que hacen a los hepatocitos tener esta estructura que se conoce como esta acumulación como en vitro esmerilado, ¿no? O tener estos acúmulos en el citoplasma que se conocen como cuerpos de Mayer. Esto en la cirrosis hepática. Entonces, el hepatocito en vitro esmerilado, los cuerpos de Mayer son frecuentes en qué patología, ¿no? ¿O en qué patología las encontramos? ¿Ustedes qué tienen que contestar? La cirrosis, ¿no? Ven que mis exámenes, para los que hayan sido mis alumnos, ¿no? Saben que mis exámenes son los más fáciles de la carrera, ¿no? Falso. Entonces, ¿qué mecanismos contribuyen a las anomalías del citoesqueleto? El estrés oxidativo, el daño en el ADN, la inflamación y las toxinas, ¿no? Y recuerden, ¿no? Las dificultades en la división celular, ¿no? El citoesqueleto juega un papel importante para la formación del uso mitótico, por ejemplo, ¿no? En la división celular.
¿no? Enfermedades, cardiopatías, cáncer, fibrosis quística, Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedades cardíacas y la distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es una alteración en una proteína que se llama distrofina, ¿no? Es una producción anómala de la distrofina. Entonces, y acá se ve, ¿no? El acúmulo de lo que se había dicho, ¿no? De esos hepatocitos cristaloides, y acá cómo se ponen sus fibras, todas de maneras, ¿no? Desordenadas, ¿no? Y eso nos lleva ya para terminar, ¿no? O podemos entrar a necrosis. Los acúmulos intracelulares, ¿no? Son acumulaciones anormales de diversas sustancias dentro de la célula, que pueden ser de naturaleza variable, ¿no? Que se puede acumular dentro de la célula: lípidos, proteínas, carbohidratos, pigmentos, ¿no? Incluso minerales, ¿no? Esos pueden ser exógenos o endógenos, ¿no? Vamos a ver los tipos, ¿no? Acúmulos lipídicos, ya les había mostrado, ¿no? Que es la esteatosis hepática con una lesión celular reversible. Acúmulo de lípido en el citoplasma celular, sobre todo lo vemos en el hígado, ¿no? Esta técnica es la técnica del tricrómico de tinción, y acá se pueden ver todas esas bolitas blancas que son lípidos, ¿no? Acumulación de proteínas, esta es un glómerulo renal, y esta enfermedad se llama amiloidosis, ¿no? Cuando hay una proteína que es el beta-amiloide, se acumula en los túbulos, mejor dicho, en el glomérulo renal, ¿no? En los capilares, y después los bloquea, los tapa, consiguiente insuficiencia, ¿no? ¿Cómo detectamos esto? ¿No? Hacemos una coloración que se llama rojo Congo, que vista en luz polarizada tiene esta tinción, ¿no? Fluoresce, como quien dice, ¿no? Entonces, algunas patologías muy raras, como las glucogenosis, ¿no? Es una enfermedad, una alteración genética que produce la acumulación de glucógeno en las células, ¿no? Que lleva a que los citoplasmas sean amplios y claros, no tengan afinidad por ninguna tinción, ¿no? Porque están llenos de glucógeno en este caso. Algunos pigmentos, ¿no? Pigmentos propios, ¿no? Como la melanina, ¿no? Esta es una, en este caso, esta es una lesión tumoral, un melanoma, ¿no? Que produce melanocitos atípicos, y los melanocitos que producen la melanina entonces se acumula, ¿no? ¿Y eso qué es? Un tatuaje, ¿no? Cuando se hace un tatuaje, el pigmento queda en su piel, ¿no? Entonces ese pigmento va y lo van a fagocitar, ¿no? Y esas células que van a fagocitar ese pigmento se van a quedar con el pigmento en su citoplasma, ¿no? Y a veces es tanto que ese pigmento viaja y transcurre hasta sus ganglios linfáticos y se queda ahí, ¿no? Y a veces es peor aún, ¿no? Y les produce una neoplasia que se llama linfoma. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuántos de acá tienen neoplasia? Muy poco frecuente. Esta es una alteración, hemosiderosis, que es alteración del hierro y se deposita en el citoplasma de la célula, sobre todo en la médula ósea y del hígado. ¿Con qué técnica veo los depósitos de hierro? En una hemocromatosis. Esta técnica se llama técnica de PERS, P-E-R-E-R-S, ¿no? Bien. ¿No? Macrófagos, cuando mueren los glóbulos rojos, van los macrófagos, lo fagocitan y liberan su hemoglobina, y esa hemoglobina se queda en el citoplasma de los macrófagos, ¿no? Y esos macrófagos se llaman hemosiderófagos, una vez que se quedan. ¿Bien? Acá tenemos en un proceso inflamatorio, y acá en un líquido, no de un lavado bronquial, que ya es específico de enfermedades como la hemorragia alveolar difusa. Y esto es la hermosa histología normal de ¿qué? De un pulmón, ¿no? Bronquiolo terminal, el respiratorio, vasos sanguíneos y los alveolos, ¿no? ¿Y esto qué sería? Una silicosis, o llamada antes como el pulmón negro,
¿no? Esta histología se parece a esta, pero ambas son pulmón, ¿no? Entonces, algunos minerales se depositaban, producían una fibrosis pulmonar y se depositaban en la célula del sistema fagocítico mononuclear que presenta en los alveolos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la célula que pertenece al sistema fagocítico mononuclear que encuentro en el pulmón? El macrófago alveolar. ¿No? Bien. Esta enfermedad casi no se ve porque es la enfermedad de los mineros, ¿no? Pero les comento que en los pacientes, no en los pacientes, en las personas que fuman mucho, también hacen estos depósitos que se llaman atracóticos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, entramos a necrosis. ¿Qué hora es? Bueno, chicos, ¿Hay la posibilidad de que sí se cambie esta clase a las 7 de la mañana?